Una vez más me complace saludarte y de manera especial invitarte para que analices conmigo el tema que vamos a presentar hoy. Estamos en vida en abundancia y el tema especial para hoy, escucha bien cómo es, se titula La justificación en la vida abundante es por fe y para fe. Esto es muy, pero muy importante y te estoy solicitando el favor de unirte conmigo para que analicemos juntos este estudio, esta manifestación, esta declaración de la palabra de Dios que es para ti y para mí. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, vamos a pensar en los versículos 16 y 17, pero como te he dicho en otras ocasiones, es importante conocer todo el contexto. Por eso te invito para que tú leas Romanos capítulo 1 y estoy seguro que entenderás mucho mejor lo que en este momento estoy compartiendo contigo. Bien, entonces analicemos lo que dice el versículo 16 de Romanos 1. Dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, tanto al judío como al no judío. Porque en el Evangelio, oigan, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como te decía al principio, es demasiado importante que tú te intereses en leer todo el capítulo, porque podrás ver la razón de ser de lo que en este momento estamos compartiendo. El apóstol Pablo nos dice que él estaba interesado en compartir el Evangelio con todo el mundo, especialmente ir a Roma, no había podido ir, pero de todas maneras él decía, como lo verás tú en el capítulo 1, que él no se avergonzaba de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esto es demasiado importante, porque aunque el Señor Jesucristo vino para morir por toda la raza humana, solo aquellos que lo reciben por la fe, creyendo, como dice aquí, puede recibir esa justificación, ese perdón, esa reconciliación con Dios. Y dice el versículo 17, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. ¿Por fe en qué? No es una fe de carácter universal, intelectual, académica. Es una fe fundamentada en la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios dice, en lo que la palabra de Dios revela, en lo que la palabra de Dios enseña acerca del Hijo de Dios. Así que por favor, préstale mucha atención. Es por la fe en lo que la palabra de Dios dice. Pero luego dice, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando una persona recibe por primera vez al Señor Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados, creyendo en Él, recibiéndolo como Señor y Salvador, cuando esto ocurre, porque el Espíritu Santo le guía y lo hace de conformidad con la palabra de Dios, inmediatamente esa persona es justificada para con Dios. Se convierte en una persona justa. La justicia de Dios le cubre, le perdona todos sus pecados, le limpia de toda iniquidad por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y
eso lo recibe por fe, pero para fe. Quiere decir, en el momento que recibes a Cristo, por la fe, eres redimido, eres salvado, eres justificado. Pero de ahí en adelante, por el resto de tu vida, la vida cristiana es para vivirla por fe. ¿Por fe en qué? Por fe en la palabra de Dios, por fe en Dios, por fe en el Señor Jesucristo, por fe en el Espíritu Santo. Hay que vivir diariamente por la fe, porque esta vida es incomprensible, hay mucha maldad, mucha iniquidad, mucha incomprensión, muchos deseos de la carne, de las pasiones y todas estas cosas que a veces atentan, que siempre atentan contra la integridad y la moral espiritual. Pero cuando nos fortalecemos en la palabra de Dios, creyendo y orando y procurando la dirección del Espíritu Santo, entonces cada paso, cada pensamiento, cada decisión, cada manera de vivir las cosas se hace por la fe en lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos da todas las instrucciones a seguir. Por eso es necesario estudiarla, conocerla a fondo, porque la fe debe ser producida por la palabra, como la misma palabra lo dice. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mis amados, de manera muy especial te hago una pregunta. ¿Ya tú has sido justificado por la fe? ¿Ya tú tienes al Señor Jesucristo en tu vida? ¿Eres salvo? ¿Has recibido esa salvación, ese perdón, esa reconciliación? ¿Ya eres justificado? No por lo que a ti te parece, sino de conformidad con la palabra revelada en la Biblia, la palabra de Dios. Si todo se ajusta a la palabra de Dios, vamos muy bien. Pero si se ajusta a los caprichos del ser humano, de la religión o de las cosas que la gente diga, entonces está muy mal. El único camino correcto, como dijo el Señor Jesucristo, es Él, por su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Con todo mi corazón, de verdad, con sinceridad, yo tengo la experiencia de esa renovación, de esa nueva vida. Mi esposa y mi familia, todos los que hemos creído, todos los que estamos viviendo por la fe que recibimos en Cristo, tenemos ahora la esperanza victoriosa, verdadera, eterna, de la vida eterna, de cuando el momento de la muerte llegue. Es como cerrar los ojos aquí y abrirlos en la presencia de Dios, porque es la esperanza que tenemos, la vida eterna en la presencia de Dios. Te invito para que tú también participes de esto. Y no olvides, lee con cuidado todo este capítulo de Romanos capítulo 1. Que Dios derrame sobre tu vida y la vida de tu familia esas bendiciones que Él tiene reservadas para ti. Amén.